Muy, pero muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Qué placer poderlos recibir el día de hoy, iniciando semana, iniciando mes de septiembre, esperando que este mes sea y esta semana muy productiva y de muchas cosas buenas para todos ustedes. Muy bien, quiero recordarles por encima de todo que usted está en Fraga en Éxitos y que el tema de hoy es la fuerza de los hechos traumáticos en nuestra vida. Muy bien, muy bien. Vamos a arrancar el programa de hoy porque esto es un temazo. Los hechos traumáticos vienen, los hechos traumáticos suceden, los hechos traumáticos están a la orden del día en nuestra vida, en nuestro vivir. ¿Qué es un hecho traumático? Un hecho traumático es un hecho que te detenga, es un hecho lo suficientemente contundente para que de alguna manera sientas que algo se derrumba. Un hecho traumático, trauma tiene que ver con golpe, es un golpe que de alguna manera te saca te saca de línea, como dirían, y tiene toda una contundencia psíquica. Eso se llama un trauma. Los hechos traumáticos de la vida no cesan en suceder. Ahora, tienen mucha fuerza, y esa fuerza dice o decía el psiquiatra neurólogo importantísimo del siglo XX, el doctor Viktor Frankl. Él decía que era un médico, además él era un médico neurólogo, psiquiatra judío, que fue a los campos de concentración. En su obra habla de la búsqueda, la obra se llama La búsqueda del sentido, el hombre en la búsqueda del sentido. Él habla él narra todo lo que fue su experiencia en los campos de concentración y cómo hizo para sobrevivir. Y él dice que para sobrevivir, y esto es, por eso para mí es uno de los padres de la resiliencia, es lo que hizo para sobrevivir de algo tan traumático. Imagínate tú lo traumático, porque él era judío y haber caído pues en campos de concentración. Imagínese tú decir, estar pensando que mañana o dentro de un rato o a la próxima minuto puede ser tu muerte. Ver morir a todos los tuyos, además de todas las calamidades que él cuenta que pasó. Pero él decía que él tenía una razón de vivir, y la razón de vivir que él tenía era poderle contar a sus alumnos, cuando toda esta pesadilla termine, poder contar todo lo que se vivió. Fíjense ustedes, y eso, a mí hay un pasaje de su libro que a mí me cautivó muchísimo. Estamos hablando de Viktor Frankl, que me cautivó profundamente, que él habla en una noche de invierno frío a -0 grados. Nieve, hielo, era un enero, febrero, y estaban todos empapados porque se metía el agua por los sitios donde dormían. Estaban todos empapados y todo lo que decidieron fue unirse, reunirse, abrazarse y dormir abrazados durante todo el invierno que pasaba allí. Y comentaba que el gran problema no era el frío, que además nadie se enfermó. En el tiempo que él estuvo ahí, nadie le dio gripe, a nadie le dio tos, a nadie le dio cualquier virus, porque claro, es que la necesidad de sobrevivencia era mayor, y que lo único que realmente a veces se hacía insoportable, óiganme bien, eran las pulgas, porque había mucha pulga, porque eso eran graneros, pues, había mucha pulga y las pulgas pues pican y se hacen a veces insoportables. Y él decía que realmente lo insoportable de toda esa vivencia eran las pulgas, porque él nunca se enfermó, nunca le dio gripe y dormían empapados, sin cobija, abrazados para poderse dar calor. Entonces a mí me llamó mucho la atención para que vean cómo lo psíquico va adaptándose y va de alguna manera movilizándose, siempre trabajando para ti. Eso me parece muy impresionante todo esto. Por otro lado, y también muy importante, es clave porque esa necesidad que él tenía de llevarle, de algún día poder contar esto, y efectivamente lo hizo, porque ese libro habla de todo eso, En búsqueda del sentido,
El hombre en la búsqueda del sentido. Todo este libro que habla de todas esas experiencias es lo que lo mantuvo a él vivo, lo que lo mantuvo a él con la fuerza de superar todo lo que estaba pasando. Eso se llama una actitud resiliente, que es tratar de sacar lo mejor de las situaciones. Y eso tiene que ver con una actitud de la vida. Por lo tanto, los hechos traumáticos que no van a parar en la vida de un ser humano, o que nadie va a prever, o que nadie puede prever cuán duro va a ser, porque a lo mejor te puede pasar una cosa que para mí puede ser una tontería, y sin embargo para ti es una cosa que te marca y te tumba, y viceversa. Eso puede pasar. ¿Quién puede darle lugar a los eventos traumáticos y puede decir cuál es más traumático o menos traumático? Nadie. Pero sin duda alguna, un accidente aéreo, un accidente a veces vehicular, a veces un incendio, una situación de emergencia colectiva, terminan siendo eventos muy traumáticos que hay que trabajar. ¿Y hay que trabajar para qué? Para integrarlos. Una vez que tú lo integras, lo puedes compartir, y en el compartir del hecho, y esto lo he hablado 1000 veces, en el compartir del hecho, el hecho va perdiendo fuerza, le vamos quitando fuerza en su integración, y eso permite que esa parte sublime de ese hecho se vaya integrando a tu ser y no vaya lastimando a ti y a otros, que es lo que hacen las heridas. Normalmente las heridas terminan lastimándote profundamente y con tu dolor lastimas a los demás. Y eso tiene que ver fundamentalmente con una actitud, con una decisión. Porque ¿qué pasa? El mismo hecho lo podemos haber vivido tú y yo y otra persona. Vivimos el hecho traumático y va a depender el qué hacer. Por eso la vida no se trata de lo que sucede, sino de lo que tú hagas con lo que sucede. En esa decisión de qué vas a hacer con lo que te sucede es precisamente donde tenemos que asumir una actitud, una respuesta. Y esa respuesta va a tener que ver específicamente con el cómo voy a integrar este hecho traumático, doloroso, pero cómo lo convierto en oro. Es un acto alquímico. Los alquímicos querían, entre otras cosas y fundamentalmente, convertir el plomo en oro. ¿Cómo yo convierto algo plomicio, oscuro, feo, pesado, en algo áureo, lumínico, maravilloso para mi vida? Y suponte tú que no llegues a tal idealización. ¿Cómo hago yo para que esto en mi vida no vaya a dejar huellas? Oye, huellas va a dejar, pero no vaya a dejar huellas que me restrinja, huellas que me lastimen, huellas que me duelan y que haga doler a otros. Y eso es lo que explica que hay seres que ante un hecho se sobreponen, se integran y logran ponerlo, lo llevan al punto de vista áureo, lumínico, hermoso. O hay seres que se quedan en un victimazgo o en una negación de lo doloroso y profundo del hecho, lo cual va a hacer que el hecho esté permanentemente mandando en su vida afectiva, mandando en su vida emocional, mandando en su vida relacional, mandando en su concepción del mundo, y por supuesto salen del vivir y entran en el sobrevivir. En el sobrevivir. Como tú has visto muchísimos seres que más que viven, sobreviven. Como siempre digo, Leonardo decía que el problema no era morirse era rápido, contundente y tal. El problema era vivir muriéndose, como muchos seres viven muriéndose. ¿Por qué? Porque no han manejado, no han aprendido, no han adquirido, no han caminado por un sendero que les permita saber que todo va a tener que ver con una actitud, que todo va a tener que ver con un punto de vista. Y aquí hay muchos seres que se me ponen bravos. En este punto, de siempre que yo hablo de este tema, hay gente que se pone brava. Hay gente que se pone brava y dice, pero bueno, claro, porque tú no lo has pasado, que se te muera tal persona, o que se te muera una persona muy importante de tu vida, o no has pasado por la ruina total. O no.
ustedes no saben por lo que yo he pasado. Yo he pasado por las mías también. Pero lo importante de todo esto no es lo que suceda. Nunca se pongan a comparar tu vida con los sucesos de otra vida. Porque es que el problema de la vida no es lo que sucede, es lo que hacemos con eso. Vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos. Fraga en Éxitos, hoy hablando de la fuerza de los hechos traumáticos. Es decir, no hay nada que pueda tener más fuerza. Bueno, hay muchas cosas que tienen fuerza. ¿Sí? De repente, detenerte en la naturaleza y darte cuenta, el aleteo de un colibrí puede tener una fuerza inaudita, pero como nosotros no tenemos la atención por cultura, no tenemos la atención para lograr valorar lo que la naturaleza nos muestra a cada paso, evidentemente la vida tiene que detenernos de alguna manera. Y a veces la detención de la vida va a tener que ver con cosas que duras, con cosas muy duras. Todo iba bien y ¡pum! De repente, como uno lo ve en la película, toda la familia linda, bella, que linda en el carro, todas felices cantando, el papá sonríe, la mamá sonríe, la tía sonríe, los niños sonríen y de repente un camión, ¡pum! Y tú dices, espérate, pero ¿cómo les pudo pasar eso? Si alguien queda ahí con vida, Dios nos guarde a todo eso, pero no queda con vida, va a tener que manejar ese trauma, va a tener que entrar en un sendero altamente complejo, difícil, oscuro, duro, en el cual va a buscar dónde pone esa trauma en la vida. Entiéndanme esto, que esta es la anatomía más básica de un trauma. Imaginemos la escena de la película, ¡pum! Llegó el camión, desbarató, dio 3 vueltas, tal, quedó uno vivo, cualquiera de ellos. Ese que quedó vivo o esa que quedó vivo tiene, una vez que se recupere de todo lo físico, porque aquí hay también una condición física, también hay un trauma físico, también hay una hospitalización, también hay todo un drama ejercido por todo lo que acontece y aconteció. Esa persona tiene entonces que tomar las riendas de su vida en algún momento, cuando se recuperen de esas heridas, cuando de repente quedó mal y tiene que hacer fisioterapia para poder volver a caminar o volver X proceso que puede durar meses, años. Esa persona tiene que pararse a la vida. Y el pararse a la vida es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con un hecho donde había un antes que es maravilloso y que ahora, después de la pérdida, lo veo triplemente maravilloso? ¿Y qué voy a hacer con el vacío horrible, además del trauma? ¿Qué voy a hacer con todos estos elementos? Porque la vida continúa. La vida continúa y yo tengo que hacer algo con esto. Y ahí es cuando hay personas, y la cultura tendría que ser, y cuando hablo de cultura estoy hablando de la cultura en casa, lo que te hayan dicho, lo que hayas visto, lo que hayas oído es, ok, como la vida no se trata de lo que sucede son anécdotas, sino de lo que yo haga con lo que sucede, yo de esto saco oro o me quedo en el plomo cobrándole a la vida. Porque de alguna manera, como les he dicho otras veces, el victimazgo está muy ligado a que la vida me debe. La vida me generó ese accidente donde murieron todos los míos, la vida tiene una deuda conmigo. Y resulta ser que la vida no tiene deudas ni contigo ni con nadie. Eso es un mal enfoque. Eso es un enfoque erróneo y altamente ilegítimo. Y entonces te pierdes la fuerza del trauma, porque eso viene lleno de fuerza, eso viene lleno de energía. Quizás no una energía lumínica, rosada con azul celeste, no, es una energía a lo mejor muy marrón pero es una energía de mucha contundencia, que en la medida en que yo agarre esa energía y la ponga a funcionar para mí, porque la limpie, la logro de alguna manera limpiar, lo que se hace con una herida,
La herida puede ser horrible hasta que te familiarizas con ella y dices, esta herida es mía. Y como es mía, yo mismo me lo voy a cuidar y la voy a limpiar y la voy a desinfectar y luego le voy a poner algo encima para que no, y voy a evitar tropezármela y voy haciendo de la herida algo hasta que un día ya no es herida, es cicatriz. Y esa cicatriz cuenta una historia, la herida cuenta un dolor. Entonces es importante ver, no perderse de la fuerza, de la contundencia del hecho traumático de la vida, porque están llenos de fuerza, que te pueden llevar a una fuerza oscura, terrible. Hay gente que a partir del hecho traumático, y ustedes deben haber eso visto en películas, en novelas, a lo mejor en la propia vida, hay gente que por un hecho traumático se muere en vida. Se muere. Es decir, pierde la ilusión, pierde la tal, y nunca hace nada porque siente que esa fuerza te aplastó. Y está bien. La fuerza del hecho te pudo haber aplastado, pero siempre hay cosas que hacer. Cuando tú pones al trauma como protagonista de tu vida, tú quedas en segundo lugar. Entonces vas a responder al trauma. ¿Y cómo puede responder un individuo al trauma sino con profunda tristeza, con una rabia grande, con una gran sed de venganza, con una sensación de descompensación enorme? Y queda eso en la cotidianidad: rabia, hastío, ganas de morirse pero no ganas de matarse. Fíjense ustedes que hay cosas distintas. Ganas de morirse pero no ganas de matarse. Dificultad para relaciones interpersonales, porque por supuesto las relaciones interpersonales se ven totalmente hostigadas por ese dolor. Entonces, todo este cuadro que ustedes seguro lo están viendo ahorita en alguna persona allegada a ustedes, o a lo mejor en ustedes, tiene lo que está gritando es: hay un trauma que me aplastó. Es como alguien que grite luego de un terremoto, debajo de un closet o debajo de un mueble: aquí estoy, pero ese ser está aplastado. Y nadie te oye. Hasta que un día te oye alguien. Y cuando ese alguien te oye, la pregunta va a ser: ok, ¿qué vas a hacer con todo eso que viviste? Que a lo mejor, pues, podría ser, si le pones unos ingredientes dramáticos, de repente podría ser una novela, una telenovela, una serie, un pasaje, un artículo. Podría ser 1000 cosas. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a vivir? Porque lo vas a tener que transitar constantemente. Estos muchachos, estas personas que le sucedió el accidente de los Andes, el famosísimo accidente de los Andes, que los dieron por muerto y todo aquello, todos ellos tuvieron que ir a terapia, porque eso es un trauma durísimo. Hubo un momento donde tuvieron que comerse unos a otros. Hubo un momento donde el dramatismo de la vida te llevó a un hecho tan traumático, que salir de allí, como algunos salieron, fue maravilloso. Pero ¿cómo borras la memoria? Es que la memoria no se borra, la memoria se integra. A la memoria le pones otras cosas encima que te digieran, que te potabilicen el pensamiento. Y eso lo hace la terapia. Eso lo hace la terapia grupal. Eso lo hace la terapia individual. Eso lo hace la búsqueda de ayuda. Pero la búsqueda de ayuda no puede ser porque se lo estoy diciendo yo. Yo no estoy vendiendo aquí terapia porque yo no estoy haciendo terapia desde hace años. Yo no estoy haciendo consulta privada de ningún tipo. Yo no estoy vendiendo, no vayan a creer: ay, este es lo que está vendiendo terapia. No me interesa vender terapia. Que cada quien vaya a la búsqueda de sus propios recursos, que en internet hay millones. Ok, yo no estoy vendiendo la terapia. Yo lo que estoy es diciéndote que no te puedes quedar ahí, que eso te hace profundo daño y que todo eso hay que buscarlo y llevarlo a una cosa. Fíjense algo. Vivimos una cultura que no valora el duelo. No lo valora. De hecho, tú estás triste más
más que el tiempo en el que alguien a tu lado se puede incomodar por tu tristeza, inmediatamente surge y te dice, mira, ¿y tú hasta cuándo vas a seguir con esa tristeza? ¿Hasta cuándo tú vas a estar con esa lloradera? ¿Hasta cuándo tú vas a llorar a ese ser? Eso le hace daño al alma y te inventa una... ¿Me entiendes? Hay una desvalorización profunda del hecho emocional. Hay una desvalorización profunda del duelo. Cuando tú no valoras el duelo, evidentemente tú no tienes idea del proceso, de los procesos de la vida. Y cuando no se tienen idea de los procesos de la vida queda guindada. Es como si tú guindaras una chaqueta con $1.000.000 en un gancho que encontraste por ahí. ¡Pum! Y quédate la chaqueta. Esa chaqueta es valiosísima. Es valiosísima, pero alguien tiene que valorarla. Es decir, los hechos traumáticos tienen mucha fuerza. En la medida en que tú utilices esa fuerza, puedes trascender cosas, puedes superar cosas, puedes transformar cosas. Pero tenemos una cultura que no nos dio ese material. Manos a la obra. Vamos a la pausa, ya venimos. Continuamos, mis queridos amigos, último bloque del programa, hoy hablando de la fuerza de los hechos traumáticos. Los hechos traumáticos van a pelear y a debatirse con un factor fundamental que es factor tiempo. El factor tiempo, sin duda alguna, es un factor que va a tropezar de manera muy dura con lo que tiene que ver con, claro, porque vivimos unos tiempos de velocidad y la gente quiere, vamos, sal de eso, vamos, todo esto. Claro, entonces solo aprovecha la industria farmacéutica con sus pros y sus contras para venderte químicos que te aceleren los procesos. Ahora, lo importante ya no es cuándo vas a salir del proceso. Lo importante es si tú vas por un camino que para ti redunde en posibilidades o un camino que redunde en que el trauma se haga dueño de tu vida. Eso es fundamental. Y eso hay que vivirlo así. Por eso los traumas existen en la vida de todos, nos puede pasar en cualquier momento y lo importante es, luego del hecho, con qué actitud lo voy a afrontar. Y tú dirás, Carlos, pero eso no se sabe sino hasta el momento. Sí, pero es verdad. Pero yo, este humilde venezolano que les está hablando desde este micrófono, les puedo decir que yo voy a apostar a que yo voy a llevar a esto por un camino de transformación. A lo mejor no lo logro. A lo mejor el hecho es tan fuerte que no puedo. Pero yo apuesto a eso. Apuesto a que eso lo tengo que convertir yo en mensaje, eso lo tengo que convertir yo en motivación, eso lo tengo que convertir yo en posibilidad, eso lo tengo que convertir yo en nada, en oro. Yo no puedo permitir que se me convierta eso en plomo. Así que es muy importante, muy importante. Vamos a ver la caja de preguntas. Carlos, soy causa de un abuso. Ese trauma que vivió mi mamá no la deja ser madre. A mí me crió mi abuela. Claro, ahora, ven acá. Eso es un trauma sistémico. Por supuesto, ese trauma sistémico que empezó por tu mamá y que a lo mejor viene de mucho antes, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Ese es un trauma que de alguna manera volvemos. Primero que todo es un trauma de mi sistema. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo sigo honrando como trauma? ¿O voy a de alguna manera convertirlo en una fuerza vital para mí que no sea gris, que no sea, es decir, que no me someta, por Dios? Y eso es mi responsabilidad. Eso no es responsabilidad de mi mamá. Esa es responsabilidad mía. Mi mamá a lo mejor no supo qué hacer con eso. Y me entregó a mi abuela y vamos. Pero yo sí sé qué hacer con eso. Perdón, sí sé que hay una posibilidad y la voy a encontrar, voy a hacer constelaciones o voy a hacer lo que
lo que se te vaya presentando y la posibilidad, porque hay la actitud, hay la energía para convertir eso en oro en tu vida. Porque si no, sigue siendo, soy la causa de un abuso. No, tú eres la causa de un abuso, mi amor. Tú eres la causa de un milagro que se llama nacimiento, que se llama concepción. Pero esto no me lo vas a entender hasta que tú lo pongas eso que tú llamas tu trauma, al servicio de algo más positivo en ti. La palabra positivo no me gusta, pero algo más, con más posibilidades en ti. Así que manos a la obra. Mi hermana murió de cáncer hace un año. ¿Hay trauma allí? No sé cómo lo viviste, porque aquí hay una cosa importante, tu pregunta la agradezco. Esto tiene que ver con percepciones. Hay personas que a lo mejor pasaron por una cosa horrible, pero no lo vivieron horrible. Su percepción de eso no fue horrible. Tu hermana murió de cáncer. El cáncer es una enfermedad muy dolorosa y muy llena de un pasaje además muy oscuro, etcétera, etcétera. Muy larga, muy costosa. ¿Cómo la viviste tú? ¿Cómo viviste tú el cáncer de tu hermana? A lo mejor lo viviste simplemente como una muerte, nunca lo viviste con esa cosa dura de por qué le pasa a mi hermana. Tú tienes que ver cómo lo viviste. Y eso llevarlo, si puedes, llevarlo a terapia para ver qué te puede ayudar la terapia para poner las cosas en su lugar. ¿Ok? Hola, Carlos. En enero mi esposo sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo 45 días en el hospital después de 3 operaciones. A Dios gracias, él se salvó y está muy bien. Pero lucho con el miedo a que vuelva a pasar. Es un trauma, sin duda. Ahí está la huella del trauma. El trauma está vivo. El trauma está profundamente vivo. Ahora hay que llevarlo a ese ser vivo, esa cosa viva que está en ti, llevarlo a una cosa lumínica. ¿Ok? Desde, oye, me voy a reunir en un grupo de personas que hayan pasado por familiares en esta circunstancia. Voy a escribir sobre el hecho. Voy a terapia a hablar de mi miedo, que es parte de un trauma que yo viví y yo lo percibí así, de que vuelva a pasar. Porque si no te quedas patinando en eso, entonces lo que tu vida se transformó es en un miedo a que sucedan las cosas malas. Quien vive en el miedo a que las cosas malas sucedan, pierde la noción de vida maravilloso, que es el impulso de vida, que es la posibilidad. Eso es más, dirían los psicoanalistas, eso es más una pulsión de muerte que una pulsión de vida. Es devolverte a la pulsión de vida. De lo que se trata el programa de hoy. ¿Ok? Excelente tema, Carlos. Gracias por estos espacios de reflexión y mensaje. Gracias a ti, mi amor, por tus palabras. Pero importante, pero solo los eventos trágicos son hechos traumáticos. No. Yo tengo que utilizar los eventos trágicos por un problema didáctico, para podértelo decir. No, pero es que tiene que ver con la percepción. A lo mejor un hecho traumático es que mi mamá, estos carnavales, yo tenía 5 años y se fue con un novio que tenía y me dejó con una primita en la casa. Estoy hablando de una cosa que se me acaba de ocurrir. Que era carnavales, mi mamá tenía un novio, mi mamá, nos dejó todo, nos dejó la comida y todo, le dejó una primita que era mayor que ellos 4 años y nos dejó solos en carnaval. Y eso para mí fue una pesadilla horrible, lo viví horrible, eso es un trauma. Y ese trauma lo tengo que transitar para ver en qué lo convierto, porque permanentemente esa sensación de abandono de mi madre, que es el gran amor que te da, que te genera todo lo que es el abrazo, que todo lo que es la contención, todo lo que es el cuidado, todo lo que es la ternura, todo lo que es la abundancia de la vida, evidentemente ahí está trancado ese serrucho. Hay que convertirlo en otra cosa. O sea, los traumas son percepciones de cosas que suceden. La vida está llena de anécdotas y se suceden cosas todos los días. El cómo yo las perciba es lo que va a generar eso, un trauma o no. ¿Ok? Mis padres murieron con 12 días de diferencia y luego me descubrí un tumor en un seno. Bueno, evidentemente, seguramente puede estar eso ligado. Porque para mí nada en la vida es casual. Todo en la vida tiene
una costura. Y sería lindo que esta costura la trabajes. La trabajes. Porque en los senos está el hogar. Y tu papá y tu mamá eran las bases fundamentales del hogar. Pero no quiero meterme en esto porque es como dicen los argentinos, meterse en un jardín que nos llevaría a otro tema que no es el tema de hoy, ¿ok? Pero sí, ahí hay un trauma, seguramente, que el cuerpo se lo llevó. Porque esa es otra cosa. A veces el cuerpo, el trauma, queda tan vibrante y con tanta sonoridad eso que el cuerpo inmediatamente lo agarra. Y ¡pum! Y ahí tienes. ¿Ok? A ver. Totalmente tuve episodios de ansiedad post-relación con un alcohólico con rasgos narcisistas. Y me costó salir de ahí, pero porque no estaba integrando o alquimizando lo que me sucedió. Correcto. Por ahí van los tiros. A ver, por aquí viene otro. Llegan a sanarse los traumas que genera el bullying a los 12 años, sabiendo que muchas de tus decisiones de vida son producto de no haberte dado cuenta temprano. En terapia de hace 4 años, más de 50. Claro que sí se logran. Claro, porque de alguna manera te das cuenta, primero que todo, lo llevas a el nivel que eso registra realmente y no a la percepción traumática que tuvo. Y eso ya inmediatamente baja los niveles, tal y qué sé yo, los regula y a partir de ahí puedes empezar a ver la situación con otros ojos, con otra mirada, y al verlo con otra mirada, la integración de ese hecho, como fue el bullying, que de por sí es un hecho muy desagradable, se integra. Así que, amigo, me voy. Todos muy contentos de haberte recibido y recordándote siempre que aquí se te quiere mucho, se te quiere bien y se te quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa, que espero que sea el próximo minuto conmigo. Será en la próxima emisión de Fraga en Éxitos.